comenzar, solo recuerdo a cada uno de ustedes como a YouTube que el contenido de mi canal, Julio P y su mundo de terror, no está dedicado para el público menor de edad, sino para los mayores de 18 en adelante que saben que este género es ficticio, y por ende, los personajes de que hablaremos tampoco son reales, son inventados por sus creadores. Es hora de comenzar como tal esta semana con la sección que todos ustedes aman, personajes que nos encantaría ver, tanto de dominio público o en caso de que no, dentro del universo y por ende en el cine de terror, con este pedido ahora proviniendo de Bodoque 31, así que chequemos juntos cuáles sus opciones pueden o no ser posibles de usarse. El primer personaje proviene literalmente del mundo de los Looney Tunes, uno de los villanos más populares, icónicos y como ende queridos del público. Exactamente, hablando de Willy y Coyote, o solamente para todos nosotros, el Coyote. Uno de los dos personajes principales, como sabemos, de los segmentos de él con el Correcaminos, o Roadrunner por inglés, quienes debutaron en el 49, a través de su primer cortometraje, Fast and Furious, creado a mano del fallecido Chuck Jones y Michael Maltese, los cuales también produjeron, desarrollaron y ayudaron demasiado en otros cortometrajes y personajes directamente de esta compañía. Durante todos los cortos, el Coyote, o Willy, intentaba siempre comerse el Correcaminos, su mayor enemigo como presa, pero nunca sale bien, así que consigue a veces artilugios o instrumentos de la compañía Acme, el cual siempre se los da para que lleve a cabo sus misiones, pero sabemos el resultado que tiene. Son un fracaso realmente para él, y el Correcaminos siempre sale ganando. No importa cuántas veces se repita, es un chiste memorable hasta la época actual. ¡Oh! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Para la creación del Coyote, que es ahora el único que hablamos de este dúo, el mismo Jones se inspiró directamente en el libro semi-biográfico de Mark Twain, un autor conocido directamente en el siglo XIX, titulado en este caso Roaring It, donde él mostraba justamente la experiencia que tuvo viajando en el oeste americano, entre 1861 hasta 1867, donde aquí en aquellos años, al ver a un coyote lo escribió de la siguiente forma: un esqueleto largo, delgado, enfermo y de aspecto lamentable, que es una alegoría viva y palpitante del deseo, ya que siempre tiene hambre. Y sí, esto último claramente se representó en los cortos. Otra inspiración directa fue también la novela o fábula El zorro y las uvas, adaptada en el 41, aunque bajo el nombre de El zorro y el cuervo. Y por último, también fue directamente el concepto del juego Gato y el ratón, el cual fue popularizado gracias a todos por Tom y Jerry, en ese entonces lanzado o distribuido por la Metro-Goldwyn-Mayer, cosa que Warner no lo hizo por primera ocasión. Anteriormente ya habían replicado esta fórmula cuando Sylvester perseguía a Speedy González, el cual inicialmente también era su enemigo, junto también como sabemos con Piolín, pero con Speedy se toma más en cuenta, era el gato y el ratón. Y si bien solo pronunciamos el nombre de él como Willy, en realidad es Wild y Coyote, ya que este proviene de la palabra en inglés Willy, la cual se traduce literalmente como astuto o bribón, en relación a su personalidad, mientras que la E proviene de Ethelbert, un número de un cómic de Looney Tunes, que a este punto apenas conocía, pero sí, mucha gente lo llama Willy, de forma rápida como también alargada. Luego su debut, como mencioné, se convirtió en los antagonistas más queridos, junto a Elmer Gruñón, Samigotes o Ceci la Tortuga, apareciendo en muchos más cortometrajes hasta que también pasó a otros formatos, entre estos de películas, sirviendo aún como un antagonista al secundario o también, por la cuestión, un aliado para el grupo. En otras ocasiones en series televisivas, videojuegos, y sin olvidar que este año llega finalmente su película, Coyote vs Acme, la cual luego de muchos fallos en sus planes, demanda a la compañía por aquellos fracasos que tuvo. Y quien si bien Warner Bros. En un comienzo quería archivarla para nunca sacarla, finalmente los derechos lo tomó Ketchup Entertainment, la cual en el pasado distribuyó El día que la tierra explotó, con Porky y Lucas, así que este mes de agosto podremos ver si será una gran película para todos. Con su primera aparición exacta en el 49, esta versión del Coyote, y juntando también al Correcaminos por extensión, pasarían directamente al dominio público en un posible 2044, que estamos un poco cerca para que eso ocurra. Y ahora respecto a una idea de terror que en cierta forma me parece un poco complicada de qué manera manejarla, solo pensaría dos ideas. Una, si usamos simplemente el coyote, podría ser una criatura literalmente del desierto, que llega a un punto en el que no tiene comida, tampoco tiene cómo para alimentarse ni nada, que empieza a cazar humanos, tomando en cuenta que son carnívoros de una manera u otra, aunque tal vez con el detalle de mantenerlo como una película de horror comedia, que es básicamente como el coyote en su personalidad, haciendo trampas, que al final pues no le funcionan en nada, así que decide aplicar la técnica antigua, hacerlo literalmente por sus garras.
personaje es también el protagonista, junto a 3 chicas, de su propia serie animada que tuvo durante los 70s, la cual creo que algunos tuvieron la oportunidad en casa de verla o en apariciones posteriores, ya que hablo de Captain Caveman and the Teen Angels, o por español y más fácil, El Capitán Cavernícola y las Ángeles Adolescentes, la cual se emitió en el 77 al 80, contando al final de 3 temporadas. Este programa fue creado por los fallecidos Joe Ruby y Ken Spears, los cuales también crearon Scooby-Doo, la primera serie y por ende la franquicia en total, junto al apoyo de William Hanna y Joseph Barbera, Hanna-Barbera como productores principales. Y esta hace una parodia directamente a la temática e historia de Las Ángeles de Charlie, aquella querida serie que muchos vieron. Seguimos a 3 adolescentes, Didi, Taffy y Brenda, las cuales descubren y descongelan un cavernícola prehistórico atrapado en un cubo de hielo, llamado solamente el Capitán Cavernícola, el cual posee con esto muchas habilidades, entre estas el poder volar gracias a su marro, esconder objetos directamente en su pelaje y utilizar también su arma antes mencionada para diferentes funciones, lanzando de esta manera su ya conocido grito de batalla. ¡Capitán Cavernícola! ¿Qué rayos es esa cosa? Es una pieza clásica, es lo que es. Y a partir de ese punto, los 4 comienzan a investigar diferentes misterios y resolverlos, la cual sí, es la temática que provino de Scooby-Doo, y que se replicó en Hanna-Barbera con otras series similares, de un grupo de chicos jóvenes junto a un objeto, animal, parlante, etc. A manera divertida, el diseño de Capitán Cavernícola fue tomado inspiración a los hermanos McCann, los competidores de la serie de los autos locos, que había salido 5 años antes que este programa. Sí, son similares, hasta uno diría que eran hermanos perdidos. Como dije, la serie solo tuvo 3 temporadas, con 20 capítulos en total y entre estos 40 segmentos, ya que tras su finalización, el Capitán Cavernícola apareció en otros shows, entre estos, The Flintstone Comedy Show, o la serie de comedia Los Picapiedras, un spin-off de la conocida serie original. Luego, como participante del equipo de Scooby-Doo en las Olimpiadas de la Risa, o en la serie de Misterios S.A., aunque claro, era una especie de sesión de sueños donde todos los personajes de Hanna-Barbera existían en un solo mundo. Y por último, la serie tipo reboot de Jellystone, donde ahí resolvió una especie de teoría divertida, de que para todos, el Capitán Cavernícola era de hecho Pablo Mármol, el mejor amigo de Pedro que quedó congelado. Es una teoría, aunque esa serie solo la hizo realidad para las risas. Con su aparición en el 77, esta serie de hecho sí podría entrar aún bajo la regla de los 95 años, tanto con el fallecimiento de sus autores, como haber sido estrenada antes de aquel cambio que hubo, por lo que en este caso entraría directamente al dominio público en un posible 2072 más tardar, cosa que sí sería en mucho tiempo, pero es mejor que nada. Y la única idea que se me ocurre con Cavernícola es que, siendo sinceros, no hemos tenido ninguna película de terror de lo que yo recuerde con este tipo de personajes. Una cosa son caníbales, tribus y eso, pero no literalmente un cavernícola que ya despertó en la época actual. Lo más cercano sería la película de metraje encontrado de este año, Primal Darkness, que ahí les dije un spoiler que era un poco divertido. Así que en este caso, sería interesante que fuera como la cosa del otro mundo, un cavernícola congelado, que lo hayan descubierto un grupo de jóvenes por accidente, pero también lo despiertan, y por la fuerza misma que tiene de hace milenios, empieza a matarlos con el fin de sobrevivir, con el fin de escapar de ahí, y bueno, quién sabe qué otra cosa hacer. Básicamente la antigüedad contra la modernidad, y sería una locura ver eso. Aquí, y solo aquí, sus necesidades van a ser... ¡Tengo hambre! ¡Que un momento! Pasando ahora con el tercero, nos vamos al mundo literario, con un cuento, fábula para algunos, que nos da una gran enseñanza. Nunca juzgar a nadie por cómo se ve o por su portada. ¿Ha oído de la conciencia, Krishna? Mira, Bart, este es un loquito. Exactamente hablo de aquí de The Prince and the Pauper, o por español, El Príncipe y el Mendigo, el cual fue publicado primero en 1881, esto en Canadá, y luego en el 82, al año siguiente en Estados Unidos, creado a mano del fallecido Mark Twain, antes mencionado porque fue responsable indirectamente en el diseño del coyote para el correcaminos. Y la historia en este caso nos presenta a Tom Conti, un joven de bajos recursos de Londres, Inglaterra, el cual vive junto a su padre y su abuela, los cuales siempre son violentos con él, y también con su madre, quien intenta protegerle de cualquier cosa. Y un día, caminando por las puertas del palacio de Westminster, conoce y ve a lo lejos a Edward Tudor, o Eduardo VI, basado en el verdadero príncipe de Gales de 1547, el cual fue en su momento el rey más joven que tuvo Inglaterra, al ser coronado a los 9 años. Los dos se conocen y a partir de ese punto, llevándose muy bien, descubren de que en realidad son parecidos, bajo el hecho de que terminan siendo en el mismo día, mismo mes y mismo año. Así que entonces deciden cambiar su ropa y por ende roles, con el fin de cada uno experimentar de una manera u otra sobre la forma en que viven, dándose cuenta de esta forma de diferencias sociales que entre los dos tienen.
A pesar de ser una novela muy sencilla, el mismo Twain se inspiró directamente en la gran historia extensa que tiene justo a ello lo que es Inglaterra y Francia, ya que a un inicio tenía pensado llevar a cabo toda esta trama en la época de la Inglaterra victoriana, antes de retrasar mucho más y más atrás. También el punto justamente de la novela era eso, presentar la crítica a la desigualdad social, la diferencia de clases y por ende lo que mencionamos antes, el hecho de que no puedes juzgar a una persona por cómo se ve, ya que al final del día el mismo Eduardo VI era alguien bueno en particular, tomando en cuenta que por más que fuera un rey, seguía siendo un niño. Debido a esto, también fue adaptado de muchísimas maneras a partir de ese punto, entre eso principalmente a obras teatrales, a películas, donde se representaban a los personajes bajo un solo actor, y luego de esto, tomando en cuenta el paso que ha tenido, también lo han utilizado como una base exacta para otros proyectos, entre esto, la secuela de live action de Garfield, donde conoce un gato similar a él que es Rey, la película Monte Carlo de Selena Gómez, entre otros más similares. Y la razón de todo eso sencillo es porque El Príncipe y el Mendigo es dominio público. Tiene más de 100 años de que se publicó exactamente, y por ende cualquiera puede implementarlo de la historia original, los personajes, o fácilmente hacer su propia adaptación libre, sin seguir la historia que conocen. Y ahora, para un concepto de terror que así un poco complicado de qué manera poder o no llevarlo a cabo, solo se me ocurre una cosa, que uno de los personajes es básicamente alguien que en el fondo es un psicópata, y de qué manera, que luego de intercambiar roles al conocerse, uno lleva a cabo literalmente las cosas que hace, posiblemente matar a gente bajo esa identidad, echándole más tarde la culpa al otro, o al final del día, demostrar que detrás de su fachada o de la clase social que pertenecen, pueden haber psicópatas de cada lado, sin importar al final del día de quienes se traten. Pero tan pobre que ni siquiera tiempo me pueden robar. Y pasando ahora al número 4, son los personajes muy queridos de España, literalmente personajes icónicos, queridos tanto de los cómics como también de la animación a películas, algo literalmente de los mismos Mortadelo y Filemón, los cuales dentro de aquí sus nombres provienen literalmente de comidas, Mortadelo, de la mortadela, y Filemón, al filete. ¡Carne fresca! Ellos fueron creados primero en el 58, a mano del fallecido autor Francisco Ibáñez, quien los publicaría en la revista Pulgarcito, donde aquí cada uno tenía su propia personalidad. Filemón era el líder de los dos, un personaje chaparro, viejo, muchas veces cascarrabias que no tomaba liderazgo, mientras que Mortadelo era más alto, usaba lentes, no tenía pelo y era un, entre comillas, maestro del disfraz, los cuales a su comienzo, siendo una parodia en cuanto a roles de Sherlock Holmes y Watson, llevaban a cabo su propia agencia de detectives privados, resolviendo misterios, aunque en el proceso eran perseguidos o por otros criminales, les pasaban cosas malas, pero al final quedaban bien. Esta fue durante los primeros 10 años de su primera etapa, básicamente el inicio. Sin embargo, luego en el 69, tomarían un rumbo diferente, el cual también sería la parte más conocida por el público, ya que aquí ambos serían parte de la organización TIA, las siglas en español de Técnico de Investigación Aeroterráqueas, la cual también es una parodia directamente a la CIA, llevando a cabo misiones bajo el líder del superintendente, su jefe. Esto también contra otras organizaciones malvadas, como Rana, Abuela, etc. Y donde aquí también terminaban en formas mucho más diferentes, ya que siempre acababan con un humor físico, entre comillas, caían de las alturas, eran golpeados, terminaban como tal resbalándose, etc. Pero por la magia, como sabemos de las caricaturas, siempre salían muy bien parados. Esta fue, como mencioné antes, la etapa más popular de ellos, y que hasta la fecha todos siguen recordando. Incluso si los años diferentes hubieron otras distintas, esta es la más querida por todos. Tanto así que al final del día, hubieron un total de 221 historietas largas, la mayoría hecha por Ibáñez, el creador original, la cual esto por obvias razones aumentaría el hecho de que fueran adaptados a la pantalla grande, tanto en películas normales, animadas y también live actions. Y también haciéndoles recordar que aquí en México, Mortadelo y Filemón llegaron primero con viñetas en revistas o periódicos, y más tarde ya como cuentos hechos y derechos, o sea historietas físicas. Tanto así que, como mencioné, se convirtieron en iconos de caricaturas dentro de la propia España. Ahora, hablando del copyright en aquel país, se menciona que eso se mantiene directamente del autor original, hasta su muerte, y a partir de ese punto, se cuentan 70 años extra. Con el caso de Ibáñez, él falleció en el 2023, así que en este caso, las historietas originales de Mortadelo y Filemón solo pasarían en España a dominio público en un posible 2093, que sí, ahora sí sería muchísimo tiempo. Y la única idea de terror que tengo es que aquí no sean asesinos, ya que sí, es un concepto que nos gusta, pero también se encarga de ver como roles de buenos o heroicos, manteniendo su personalidad. Donde aquí, trabajando justamente para TIA, o antes de eso, o investigadores privados, llevan a cabo diferentes misiones, pero relacionados así asesinos, posiblemente monstruos, criaturas extrañas que van descubriendo, y de formas erróneas como también divertidas atrapando. ¡Libby! ¿Qué? Si aprietas ese botón, todo el peso de la tía caerá sobre ti. ¿Ah, sí?
A ver. Concluye de esta manera los 4 mencionados uno de dominio público, la novela original o cuento del príncipe y el mendigo, el cual se puede implementar como quieran. Tras esto, el más cercano por obvias razones sería nuestro querido Wild y Coyote, o el Coyote en el 2044. Luego pasaríamos con el Capitán Cavernícola y las Ángeles Adolescentes, posiblemente sí o no en el 2072. Y tras esto, las historietas originales de Mortadelo y Filemón, contando los años después que su creador falleció hasta el 2093. Y así, mis amigos, es como finalizamos con el video. Espero que todos ustedes, como también Bodoque31, quien hizo el pedido, lo hayan disfrutado. Invitándonos ahora sí a que se unan a este proyecto entero. Julio P. y su mundo de terror. Nos subiremos actualizaciones, noticias, pedidos y etc. Y tampoco olvidando mis redes sociales, que son las de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y Clapper, donde también les actualizo de cualquier otra película, serie, etc. Y no se olviden suscribirse, ya que nos queda muy poco para llegar juntos a los 1000 suscriptores. Estamos así de cerca para hacerlo, ya que mi anterior cuenta tristemente fue baneada por YouTube. Así que esperemos ahora llegar a esa marca y subir todos juntos más y más. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios, ¿he atropellado a ese avestruz? No. ¿Seguro? Sí, está bien, sigue. Esto es Halloween, Halloween, Halloween.